vamos a continuar con el tema de metabolismo. Les decía que hoy vamos a continuar con lo de metabolismo, vamos a empezar un poco con lo de carbohidratos, a ver estructura general de carbohidratos y posteriormente pues pasamos a ver las rutas metabólicas, que las rutas metabólicas de los carbohidratos son 4, así a modo general son 4 o 5, no recuerdo bien ahorita el número, pero son un poco más extensas que las otras, entonces de pronto nos demoremos esta y la otra clase terminando lo de carbohidratos. ¿Listo? Tengo aquí en lista que me aparece que ustedes hay 25, pero todavía no tengo a los 25 en lista. ¿Ya llegó Angie Valentina Carreño? Sí, ya la vi. María Alejandra Erazo. No la veo. No contesta. Chaire Milaidis Garizabalo. No. Si no los nombres porque ya les tomé la lista. Ceci Daniela Guevara. Presente, profe. Lo que pasa es que tú me pareces con Steffi 200102. Por eso no te había puesto la lista, pero sé que llegaste temprano. ¿Cómo? Sí, señora, yo puse ahí mi correo. Ah, claro. Entonces por eso no te reconocía. Daniela Hurtado. ¿No? ¿No han llegado todavía? Kevin Mateo. Poco. Dayanis Moreno. Y Diana Niño. Y Brian Steven Suárez. ¿Ninguno ha llegado? Ok, entonces vamos a empezar con los que ya llegaron. Voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Me confirman, por favor. Sí, señora. A ver. Entonces, si recuerdan, la clase pasada hablábamos un poco acerca de que las rutas metabólicas pues son varias y entre todas se conectan una con la otra. Lo que hace que ya no hablemos de rutas metabólicas, sino de redes metabólicas, ¿no? Entonces, una ruta, por ejemplo, la glucólisis, si la ruta se para, puede afectar de manera directa a la ruta del ciclo de Krebs, a fosforilación oxidativa, a la ruta de la síntesis y la degradación de lípidos. Entonces, una sola ruta puede afectar varias rutas a la par. Y eso es lo que hace la célula. La célula activa una ruta para, bien sea, activar el catabolismo o para inactivar el catabolismo, ¿sí? Dependiendo de lo que el requerimiento energético de la célula esté indicando, pues las rutas se van a activar e inactivar. Ya habíamos dicho que esa activación e inactivación de las rutas viene dada por las enzimas, que hay algunos puntos de control en las rutas que hacen que esa enzima sea el switch para prender y para apagar una ruta. Entonces vamos a empezar a ver un poco acerca de los carbohidratos y sus rutas metabólicas, pero antes de eso hay que entender un poco qué son los carbohidratos y cuál es esa importancia biológica que tienen los carbohidratos. Generalmente cuando a nosotros nos hablan de carbohidratos nos imaginamos directamente el pan, el pancito, las pastas y todo lo que podemos ver ahí en la diapositiva, ¿cierto? Y mucha gente cuando le habla de carbohidratos lo asocia directamente a la dieta, que se deben comer o que no se deben comer, y empiezan a crearse todos esos miedos que se pueden dar acerca de los carbohidratos, pero en general los carbohidratos son unas biomoléculas que son importantes para nuestro organismo porque son moléculas bastante energéticas
moléculas que tienen unos enlaces químicos que permiten obtener energía a muy corto plazo para la célula, ¿sí? Lo mismo que sucede con los lípidos también, cuando uno le habla de lípidos a la gente se imagina chicharrón, se imagina la papa frita, el aceite, pero los lípidos también son moléculas importantes hablando estructuralmente porque también tienen enlaces que permiten liberar energía cuando estos enlaces se rompen, pero esa energía que se obtiene de los lípidos es una energía a más largo plazo que la energía que se obtiene de los carbohidratos, ¿sí? Entonces, a modo general, tenemos dos tipos de carbohidratos. Tenemos los carbohidratos estructurales y los carbohidratos metabólicos. Aquellos carbohidratos estructurales son esos carbohidratos que se utilizan para ser parte constituyente de la célula, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hacen parte de la membrana de la célula, hacen parte de una estructura general que puede ser una estructura de soporte, como por ejemplo la celulosa para los vegetales, en las plantas, perdón. Ustedes saben que la celulosa se encuentra en todo lo que es el tronco de la planta, de donde se obtiene la madera y demás, ¿sí? Hay algunos carbohidratos estructurales que hacen parte, por ejemplo, del caparazón de los crustáceos o de los insectos, y es la quitina, que es un carbohidrato estructural. Generalmente estos carbohidratos estructurales, por lo menos esta celulosa es un polisacárido, es decir, es un carbohidrato que tiene un tamaño bastante grande, es un polímero con un tamaño bastante grande. Y hay otros carbohidratos que son los carbohidratos metabólicos, que son esos carbohidratos que utiliza la célula para obtener energía, la energía que requiere para algún proceso, o la energía que requiere para impulsar algún proceso metabólico. Dentro de esos carbohidratos metabólicos, el más importante es la glucosa. La glucosa es realmente el carbohidrato que ingresa a la ruta de degradación, que es la ruta de la glucosa. ¿Sí? Ahora, estructuralmente hablando, o químicamente hablando, los carbohidratos tienen esta estructura general que ustedes ven acá, o esta composición general. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y dependiendo pues del tamaño del carbohidrato, ese número de carbonos, hidrógenos y oxígenos va a variar, ¿sí? Pero a modo general todos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos más pequeños son dos, uno de ellos es la glicerosa y el otro es la dihidroxiacetona. Dependiendo del grupo funcional que tenga el carbohidrato, se van a dividir en dos grandes grupos, que son las aldosas y las cetosas. No sé si recuerdan esto cuando vieron el semestre pasado biomoléculas en biociencias. Uno habla siempre de los grupos funcionales, en biociencias hablaron o escucharon hablar de los grupos funcionales. Y un grupo funcional es el grupo aldehído, que es este grupo que ustedes van a encontrar aquí, muy comúnmente mencionado en los libros como el grupo CHO, y el otro grupo funcional es este grupo de acá, que es el grupo carbonilo, que es característico de la acetona. ¿Sí recuerdan esos grupos funcionales? ¿Sí recuerdan estos temas que les estoy hablando en chino? Un poquito. ¿Un poquito se acuerdan o un poquito en chino? Un poquito me acuerdo. Está bien, no hay problema. Listo. No es importante que ustedes, o por lo menos desde el punto de vista de ustedes como profesionales, más que centrarse en que, me tengo que aprender qué es el aldehído, qué es la acetona, es como entender un poquito que tenemos dos grandes grupos, pero que todos son carbohidratos, ¿sí? Esto es como un poquito de cultura general. Entonces, tenemos los que tienen este grupo CHO, que son las aldosas, y tenemos los que tienen este grupo CO, que son las cetosas, ¿sí? Son dos grandes grupos. Dentro de estos grandes grupos, el característico, por ejemplo, de las aldosas es la glucosa. La glucosa es un compuesto, un carbohidrato que pertenece a este grupo de acá porque su grupo funcional es un grupo aldehído. Y dentro de las cetosas, el grupo más característico o el carbohidrato más característico es la fructosa. La fructosa, y ustedes saben de dónde viene la fructosa, ¿cierto? ¿De dónde viene la fructosa? ¿De las frutas?
La fructosa es la de las frutas. Espérenme un segundito, voy a prender mi cámara porque me siento que no les estoy hablando. Sí, necesito verla. Sí, yo sé. Entonces, espérenme un segundo porque no sé cómo. Ahora sí me ven. Me había sacado de la reunión. Sí, ya la vemos, profe. Ah, es que cuando comparto la Profe, pantalla por alguna razón me apaga la cámara. Señor. Dime. profe, era para verificar que Marta ya había ingresado, entonces para que le coloque la asistencia. Ok, voy a mirar. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Profe, no sé si había mencionado Niño Toro, Lady Diana. No, tengo varios sin asistencia, ya reviso. Porfa, acabo de ingresar con otro dispositivo, verifican si pueden ver mi cámara. No se puede ver, profe. ¿Sí? Me tocó con otro dispositivo para poder que me vieran. Tengo aquí, me dicen que ingresó Marta Lucero, ¿sí? Profe Garizábalo Cardona. ¿Cómo? Garizábalo. También Díaz Rincón, profesora. Díaz Rincón, aquí ya te había puesto desde hace rato, por eso no te había mencionado. ¿Quién más ingresó? Niño, Que no haya mencionado? Niño Toro. Niño Toro, Lady, listo. ¿Alguien más? Profe Brian, Daniel Hurtado. Presente, a ver, Brian Suárez. Hurtado, Daniela, Suárez, Brian, si no tenías asistencia. Me queda Luz Dari, niño, Dayanis Moreno, Kevin Lozano, señora. Profe, mi compañera Yuricia Yanis Moreno, ella no tiene luz. Ay, pucha, qué mala. Sí. No. Bueno, voy a dejar prendida la cámara del. Me dicen si cuando presento pantalla ven mi cámara de otro dispositivo o no. O se pierde cuando comparto. Sí se ve, profe. Sí se ve, ¿Sí? profe. Bueno. Sí, así como para sentirme que no les estoy hablando, o para que ustedes no sientan que les está hablando el fantasma. Listo, entonces les decía que tenemos los dos grupos que son los de las aldosas, las cetosas, y dentro de las cetosas les hablaba que el que más se caracteriza es de la fructosa, que es el carbohidrato que se encuentra en las frutas, ¿sí? Que se encuentra principalmente en las frutas. Ahora, ¿qué sucede? La semana pasada habíamos visto que hay dos grupos de organismos, unos que pueden obtener su fuente o que pueden utilizar la luz para obtener compuestos energéticos y otros que no la pueden utilizar, ¿sí? Dentro de esos que pueden utilizar la luz solar para obtener sus fuentes de carbono que le produce energía están las plantas, quienes a través de la fotosíntesis, utilizando el CO2 y el agua, van a producir un carbohidrato muy importante que es la glucosa, ¿sí? Ese carbohidrato importante que es la glucosa, ellos lo pueden utilizar para hacer polisacáridos estructurales o polisacáridos de almacenamiento o metabólicos, ¿sí? Cuando yo hablo de carbohidratos de almacenamiento, quiero decir que son carbohidratos que pueden almacenar energía y se pueden metabolizar o se metabolizan con el objetivo de obtener energía. Dentro de esos carbohidratos de almacenamiento de energía, en los vegetales está el almidón.
Entonces, el almidón es ese polisacárido que sintetizan los vegetales para almacenar energía y es el polisacárido que nosotros consumimos para obtener energía a través de la dieta. Y dentro de los carbohidratos estructurales de las plantas, pues ya les había dicho que se encuentra la celulosa. Ahora, ¿de dónde obtenemos ahí? ¿De dónde obtenemos nosotros esa energía? Les decía que el almidón o de los carbohidratos que consumimos en la dieta. Lo que se hace cuando consumimos esos carbohidratos de la dieta es que las enzimas que se encuentran tanto en todo el sistema digestivo, es decir, en la saliva y en el estómago, se encargan de hacer esa hidrólisis de los polisacáridos. Por ejemplo, si estamos consumiendo almidón, es decir, si consumimos papa o consumimos todos esos productos que vienen de las plantas, vamos a estar consumiendo el almidón. Y ese almidón se va a hidrolizar y va a producir carbohidratos pequeños que van a ser transportados a través del torrente sanguíneo. Hay algunos para producir pues esa glucosa que nosotros se transporta en la sangre y las células obtienen o utilizan para hacer todo el proceso de obtención de energía. Hay algunos otros carbohidratos que no pueden ser hidrolizados o que no se hidrolizan directamente o que para ser hidrolizados deben pasar por otro órgano que es el hígado. Por ejemplo, la fructosa debe ser convertida en glucosa para que la glucosa ingrese directamente a las rutas metabólicas y esa transformación de esos monosacáridos pequeños a glucosa, por ejemplo, de transformación de fructosa a glucosa ocurre en el hígado, ¿sí? Entonces, esto, luego que se transforma en fructosa, pasa al torrente sanguíneo como glucosa y pues es metabolizada por las células que lo requieren. El hecho de que el hígado sea el que sea responsable de hacer esta transformación a fructosa es la razón por la cual nos dicen, bueno, así como a cultura general nos dicen que consumir jugos naturales no es tan saludable como consumir la fruta sola, porque el hecho de consumir jugos, por ejemplo el jugo de naranja en ayunas, pues unos dicen que es muy bueno, las abuelitas, o por lo menos mi mamá era de la generación que decía que el jugo de naranja en ayunas es muy bueno, que por su vitamina C, que porque evita las gripas, sí es cierto, pero cuando estamos consumiendo el jugo, lo que estamos haciendo es consumir una gran cantidad de carbohidratos, de azúcares, que lo que hacen es sobrecargar al hígado y pues generan algunos otros inconvenientes. Entonces es mucho mejor consumir la fruta que consumir el jugo, por eso, porque estamos recargando algunos órganos cuando consumimos tantos carbohidratos, ¿sí? No es lo mismo comerse una naranja a tomarse un jugo de naranja. ¿Cuántas naranjas requiero yo para llenar un vaso de 250 mililitros? Dependiendo del tamaño de la naranja, pueden ser 2 o 3 naranjas, ¿sí? Mientras que en una sola naranja, pues estoy consumiendo toda la fibra obligatoria o la fibra importante de la fruta, más los azúcares, más las vitaminas. Aquí están los dos grandes grupos que les decía, las aldosas y las cetosas. Las aldosas y las cetosas, dependiendo del número de átomos de carbono que tengan, pues vamos a tener subgrupos dentro de estas familias. Aquí está la estructura general de la glucosa y la estructura general de la fructosa, perdón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que carbono, hidrógeno y oxígeno es su característica estructural, ¿sí? ¿Qué se diferencia entre cada una de ellas? Pues, uno, el grupo funcional, que la glucosa tiene el grupo CHO, o el grupo aldehído, y la fructosa tiene el grupo carbonilo, ¿sí? Además, miren que los hidrógenos y los oxígenos están ubicados espacialmente, unos están a la derecha, otros están hacia la izquierda, y eso, estructuralmente hablando, va a dar unas características específicas para los carbohidratos. Por ejemplo, la glucosa puede tener este grupo funcional de acá a la derecha o lo puede tener a la izquierda, y eso hace que tengamos isómeros diferentes en estos carbohidratos. Entonces vamos a tener los L carbohidratos y los D carbohidratos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de esto con los aminoácidos? Que yo les decía que ellos pueden generar una imagen especular uno del otro y podemos tener los L aminoácidos y los D aminoácidos, ¿sí? ¿Y cuáles son los
aminoácidos que se sintetizan de manera natural? ¿Los L o los D? ¿Recuerdan? ¿O no recuerdan? ¿Los L? Los aminoácidos naturales son los L, ¿sí? Muy bien. A nivel de carbohidratos, miren que si ustedes se dan cuenta que está numerado carbono 1 al carbono 6, ¿sí? Y el carbono número 5 es donde se presenta como ese movimiento de los carbonos. Esperen un segundo, por favor. Ya, volví. Entonces les decía que en el carbono número 5, miren que el carbono número 5 entre uno y otro la diferencia es la posición en el OH, ¿sí? Eso hace que también a nivel natural vayamos a tener, o que se vayan a poder sintetizar dos tipos de carbohidratos, los L y los D. Sin embargo, a nivel natural, las células sintetizan los de azúcares, ¿sí? Son los que vamos a encontrar a nivel natural. Entonces vamos a tener la de glucosa, la de fructosa y así. ¿Listo? Ahora, ¿qué diferencia o qué sucede cuando yo cambio, por ejemplo, en el carbono 4 la posición de este OH pasa de estar de izquierda a estar en derecha? Pues lo que va a suceder es que voy a obtener diferentes tipos de carbohidratos y aquí está la lista de los carbohidratos. Entonces, si ustedes vean, esta es toda la familia de las aldosas, desde el grupo más pequeñito que es el gliceraldehído, hasta los carbonos que tienen, hasta los grupos que tienen 6 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia un carbohidrato? Todos estos son D. Si se dan cuenta, todos tienen el último OH en la posición hacia la derecha. D es de estrógeno y L es de leógeno. Entonces, los que tienen el OH a la derecha es D, los que tienen el OH a la izquierda es L. ¿Qué diferencia cuando todos tienen ese carbono, ese OH final a la derecha, y entre ellos se diferencian es por la posición de los otros OH? Entonces, por ejemplo, miremos la galactosa y la talosa, este y este que está acá, estos dos que estoy señalando. Miren que el carbono 5, el OH, los dos OH están a la derecha, pero empiezan a cambiar las posiciones, por ejemplo, del carbono número 2, que es este carbono que está acá, este de acá, ¿sí? Entonces miren que un OH en el carbono 2 está a la izquierda y el otro está a la derecha. Los demás carbonos están todos en la misma posición. Entonces, ¿qué diferencia uno del otro? El OH del carbono 2. Y el hecho de que ese OH esté uno a la derecha y el otro a la izquierda ya son carbonos o son carbohidratos completamente diferentes con funciones completamente diferentes, ¿sí? ¿Por qué solamente el hecho de mover un hidroxilo hacia un lado hacia el otro hace tanta diferencia estructural? Porque cuando, por ejemplo, a nivel metabólico, las enzimas van a reconocer uno y no van a reconocer otro, ¿sí? Entonces solamente un cambio en esa posición hace que cambie absolutamente todo en el carbohidrato, porque vamos a tener cambios estructurales cuando la estructura tridimensional se forme. Segundo, vamos a tener cambios en las interacciones que se presentan entre los oxígenos, los carbonos y los átomos vecinos, pero bueno, eso es algo ya un poco más químico y a la estructura química que no vamos a profundizar, pero sí para que tengan claro que el hecho de cambiar la posición de uno de esos grupos funcionales cambia absolutamente el carbohidrato, ¿sí? Aquí está la tabla de las cetosas, la tabla es mucho más pequeñita, o el número de carbohidratos en la familia de las cetosas es más pequeñita porque ya el grupo funcional no va a estar aquí arriba, sino que el grupo funcional está en el carbono número 2. Y eso pues ya nos limita un poco el número de estructuras que podemos tener. Entonces la familia de las cetosas es esta que está acá, empezando desde la más pequeñita que es la dihidroxiacetona, hasta las cetosas de 6 átomos de carbono, en las que tenemos la cicosa, la fructosa, la sorbosa y la gagosa.
Y de igual manera que como vimos con las aldosas, volvemos a lo mismo, tenemos las cetosas D, la L y las cetosas D, siendo las D las que se encuentran a nivel natural. Para representar los carbohidratos, o como ustedes van a ver los carbohidratos representados en los libros, son de tres formas. Uno es esta forma de aquí, que es la estructura de Fischer, y estas dos que son las estructuras de Howard. Esta estructura es una estructura más rígida y esta es una estructura que representa o se acerca un poco más a la realidad porque representa de qué manera se ubican tridimensionalmente los átomos de tal manera que no haya tanto impedimento espacial. A esta se le conoce como la estructura de bote, a la segunda que está acá en la pantalla. Hay otra que es esta es la estructura de silla, si se dan cuenta que es como una sillita de esas playeras, ¿sí? Donde uno va a la playa y se echa a broncear. Es más o menos así, por eso se le conoce como la estructura de silla. Y hay otra que es una estructura de bote que ustedes la van a encontrar más o menos así. Bueno, yo soy mala dibujando, pero es más o menos como una estructura de una sillita. Y esto es cultura general, solo para que sepan que hay tres maneras de representarlo. Sin embargo, a nivel biológico, los carbohidratos van a estar de dos formas. Puede ser en forma lineal o en forma abierta, como la estructura de Fischer, o en forma cerrada, como cualquiera de estas otras dos estructuras, ¿sí? Pero cuando son carbohidratos más grandes, es decir, de 6 átomos de carbono, por ejemplo, la glucosa, va a estar preferiblemente en forma cíclica, es decir, va a estar preferiblemente en esta estructura, ¿ok? ¿Por qué permanece preferiblemente en esa estructura? Porque esa estructura tiene dos grupos funcionales que son reactivos y son el hidroxilo que está acá y el grupo carbonilo o el grupo aldehído que está en la esquina. Cada uno está en dos extremos diferentes de la molécula, tienen que uno está acá y, perdón, ese no es este. Uno está acá y el otro está acá. Entonces lo que hace es que la molécula se cicle, ¿sí? Se pueda ciclar fácilmente. Entonces vamos a tener, aparte de las estructuras que ven ustedes acá, que pueden estar en forma lineal o en forma cíclica, cuando están en forma cíclica, para que ustedes lo tengan en cuenta, pueden ser dos tipos de ciclos o dos tipos de anillos. Un anillo de 6 miembros, que es este anillo de acá, 6 átomos, o un anillo de 5 átomos. Este de 6 átomos se conocen como estructuras piranosas y el de 5 átomos como estructuras furanosas. ¿Qué tienen en común esos dos ciclos? El oxígeno. Miren que el oxígeno es un ciclo o un anillo de 5 o 6 átomos, pero tiene un oxígeno dentro de esas estructuras o dentro de esos lineecitas que están formando el anillo. Bueno, profe, pero eso ¿para qué lo necesitamos saber? Simplemente para que entiendan que cuál es la manera en que se presentan los carbohidratos, ¿sí? Reconozcan que pueden haber varias formas en que a nivel biológico los carbohidratos se encuentran. Ahora, el hecho de que se ciclen me genera otros isómeros que la célula tiene en cuenta, y esos isómeros van a estar representados o van a venir determinados por la posición que tenga este OH respecto al grupo funcional más alejado, es decir, miren que este OH de aquí puede estar arriba o puede estar abajo, ¿sí? Eso también me va a generar otros isómeros que son los alfa isómeros o los beta isómeros. Entonces yo tengo alfa carbohidratos o beta carbohidratos. Y eso también es importante a nivel biológico porque hay enzimas que reconocen los alfa carbohidratos y hay enzimas que no reconocen los beta carbohidratos, ¿sí? Entonces hay enzimas que reconocen unos y no reconocen los otros. Y hay veces que ellos se enlazan para formar polisacáridos y si se enlazan en posición alfa son unos y si se enlazan en posición beta son otros, ¿sí? Posición beta es cuando este OH está en el mismo plano del grupo funcional más alejado, que es o el grupo de la cadena lateral más alejada, ¿sí? Si están en lados contrarios, es decir, si uno está mirando hacia arriba y el otro está mirando hacia abajo, son los isómeros alfa.
Esos monosacáridos a nivel natural los podemos encontrar así, pero la célula también puede hacer modificaciones de esos aminoácidos, de esos carbohidratos. ¿Recuerdan cuando vimos antes del parcial? Recuerdo que hablábamos de las modificaciones posttranscripcionales que tienen los aminoácidos. Y yo les había dicho que hay algunos aminoácidos que se les puede unir un grupo fosfato y tenemos la fosfoserina, y ustedes revisaron esa información. Esta Karen, ¿era Karen? Si estoy bien, fue la que nos dijo cuáles eran las funciones de esos, o fue que se los dejé de tarea, bueno, no me acuerdo, pero alcanzamos a ver que esos aminoácidos se modificaban. Lo mismo sucede con los carbohidratos. Se pueden modificar a nivel celular y generar otros carbohidratos. Entonces aquí, por ejemplo, está, si ustedes se dan cuenta, esto que está acá es la estructura de la glucosa. ¿Qué diferencia esta estructura de la glucosa general? El grupo de acá. Ya no es un grupo aldehído, sino un grupo carboxilo. ¿Se acuerdan que la glucosa tiene aquí es un H? En vez de lo H tiene un H. Entonces ya no tenemos un H, sino un OH, y se conoce, esa glucosa ya no es glucosa, sino es ácido D-glucónico, que va a tener una función biológica distinta a la glucosa. Cuando esa glucosa está en forma cíclica, se conoce como ácido D-glucurónico, que tiene otra función biológica que se las voy a dejar de tarea, buscar cuál es la función biológica de este carbohidrato. Y este carbohidrato que ustedes ven acá tiene una estructura muy parecida, este segundo de acá, este tercero, perdón, tiene una estructura muy parecida a la fructosa. ¿Qué diferencia a este carbohidrato de la fructosa? Lo diferencia que aquí tenemos un grupo carbonilo y que aquí tenemos un doble enlace. Pero el anillo general es muy parecido al de la glucosa, al de la fructosa, perdón. El hecho de que haya esas dos diferenciaciones ya me crea un compuesto completamente distinto, que es el ácido ascórbico. ¿Sí saben qué es el ácido ascórbico? ¿Sí conocen el otro nombre del ácido ascórbico? No. ¿No? Recomiendan tomarlo por lo menos una vez al día, todos los días, para evitar gripas. Y es la razón por la cual las abuelitas y las mamás nos dan jugo de naranja todas las mañanas. ¿No? La vitamina C, profe. La vitamina C. Estructuralmente la vitamina C es así. Se conoce como ácido ascórbico. Y es lo que consumimos cuando estamos consumiendo las frutas ácidas, los cítricos. Y es una vitamina importante para nosotros porque, bueno, aumenta las defensas, bueno, todos los beneficios que ustedes conocen. Pero es un carbohidrato, ¿sí? Que está modificado estructuralmente a partir de la fructosa. Aquí hay una tablita con algunos aminoácidos, perdón, yo no sé por qué tengo en cuenta los aminoácidos, algunos carbohidratos y su importancia biológica. Entonces, por ejemplo, está la D-ribosa. La D-ribosa es un carbohidrato que se obtiene de los ácidos nucleicos y es importante como componente estructural de los ácidos nucleicos. La celulosa, que se obtiene de las gomas vegetales, por ejemplo, y es un constituyente importante de las glucoproteínas, y esas glucoproteínas son componentes importantes o son carbohidratos estructurales que hacen parte de la membrana celular. Aquí también hay otros, como la D-glucosa. Bueno, ustedes ya saben cuál es la importancia de la D-glucosa, es combustible metabólico, se obtiene de frutas, de la hidrólisis del almidón, la fructosa que se obtiene también de las frutas, de la miel, también se metaboliza fácilmente, se debe transformar a glucosa para entrar a la ruta de la glucólisis. La D-galactosa, que es un carbohidrato que surge de la hidrólisis de la lactosa. Y la manosa, que es un carbohidrato que surge de la hidrólisis de las gomas de mananos vegetales. Hay otros azúcares importantes que surgen de les decía, de la modificación de algunos carbohidratos, por ejemplo, la modificación de la ribosa. Cuando yo paso de aquí a una ribosa que no tiene OH, sino que tiene un hidrógeno, es decir, paso de una estructura oxidada a una estructura reducida,
se conoce como 2-desoxirribosa. Y este es una parte importante de los ácidos nucleicos. ¿De cuál? ¿Cuántos ácidos nucleicos hay? ¿O cuántos tipos de ácidos nucleicos hay? 2. ¿Cuáles son? El ácido desoxirribosa. No, No se llama ácido no, desoxirribosa. Bueno, el ADN y el ARN. Ajá, el ARN y el DNA, o el ADN, ¿sí? El ADN es el ácido nucleico que tiene dentro de su estructura, la pentosa que hace parte de su estructura es la 2-desoxirribosa, ¿sí? Esto es de ADN. Ya están peleando allá en la clínica por las pacientes. Y este que está acá, que es la ribosa, la pentosa que hace parte del ácido nucleico, es la ribosa y por eso se conoce como el RNA o ARN. Y este de acá, esta 2-desoxirribosa, hace parte de los desoxiazúcares. Es decir, yo le quito un OH para ponerle un hidrógeno, bueno, yo no lo hago, lo hace la célula. Le quito un OH para ponerle un hidrógeno, formo un desoxiazúcar. Esos desoxiazúcares, técnicamente hablando, surgen de la reducción de un carbohidrato. Cuando yo le estoy quitando OH a una estructura y le estoy poniendo hidrógenos, a nivel bioquímico es fácil verlo así, se conoce como una reducción del carbohidrato. Aquí está ocurriendo una reducción de la estructura. Cuando hago lo contrario, estoy haciendo la oxidación, ¿sí? Si en vez de hidrógenos le pongo oxígeno, estoy oxidando. Hay otros carbohidratos que son los aminoazúcares. Estos aminoazúcares, ¿cuál es la diferencia o cuál es la característica de estos aminoazúcares? El grupo amino. Este es el grupo amino, el NH2, ¿sí? Entonces, adicionarle grupos amino a una estructura genera un aminoazúcar y hay algunos aminoazúcares que son importantes porque se utilizan como antibióticos. Entonces, estos se pueden modificar químicamente en un laboratorio. Por ejemplo, esta estructura de acá, si ustedes se dan cuenta aquí, dice el nombre, es una gentamicina, es la gentamicina que es un antibiótico que se utiliza para tratar infecciones bacterianas. Ahora, los monosacáridos se pueden combinar entre sí para formar los disacáridos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, los monosacáridos son simplemente estructuras, una sola estructura, como la que está ahí, la desoxirribosa o la ribosa. Cuando yo ya tengo más de 2 monosacáridos enlazados, entonces ya formo los polisacáridos. Y dentro de los polisacáridos tengo disacáridos, trisacáridos y polisacáridos, o polisacáridos más grandes. Cuando son 2, son disacáridos, y esos disacáridos, hay algunos disacáridos que consumimos en la dieta y que se hidrolizan para generar esa glucosa importante a nivel metabólico. Les decía yo que cuando se forman esos disacáridos, yo puedo tener disacáridos alfa o disacáridos beta, ¿sí? Que va a depender de la posición de este enlace de acá, de este oxígeno que está acá. Si está hacia abajo, al lado contrario del grupo funcional más alejado, que es este que está acá, entonces tengo los alfa aminoácidos. Si están en la misma posición, es decir, mirando los dos hacia arriba, entonces miran que aquí ya está mirando, el enlace está mirando hacia arriba y este enlace también, tengo los beta disacáridos. El enlace que une los dos disacáridos o los dos monosacáridos para formar el disacárido se conoce como enlace glucosídico. Así como cuando teníamos el enlace peptídico para unir 2 aminoácidos, tenemos el enlace glucosídico para unir 2 carbohidratos. Las 2 estructuras que ustedes están viendo acá, si se fijan, las 2 estructuras son iguales. El número de átomos es el mismo, los grupos funcionales son los mismos, es decir, este hidrógeno es este mismo. Bueno, este hidrógeno es este mismo hidrógeno, este OH es este mismo OH y así. Todas son la misma estructura. ¿Qué diferencia a la una de la otra? La posición del enlace glucosídico. Uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Y el hecho de que uno vaya hacia abajo y el otro vaya hacia arriba ya me genera 2 disacáridos distintos. Tengo la maltosa y tengo la celobiosa, que son 2 aminoácidos completamente diferentes.
dos carbohidratos completamente diferentes. ¿Preguntas hasta aquí? Todo esto es conceptual, pero si tienen alguna duda la pueden hacer. ¿No? No, profe. Aquí está otro carbohidrato, otro disacárido, que es la lactosa. Es un carbohidrato que está mirando hacia arriba el enlace y este también está mirando hacia arriba. Entonces, ¿es alfa o es beta? Ahí está, es beta. Si los dos están mirando para el mismo lado, es un carbohidrato beta, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos sacar de la estructura? La estructura también nos va a decir, dependiendo del número de átomos o en el número de carbono donde se haga el enlace, yo puedo tener diferentes tipos de carbohidratos. Entonces miren que aquí está remarcado el carbohidrato 1 y el número 1 y el número 4. Eso quiere decir que este es el carbono 1 y este es el carbono 4. Y el enlace que se forma es un enlace glucosídico 1,4. Por eso es que ustedes ven este nombre de acá. Porque es el enlace entre el carbono 1 de un monosacárido y el carbono 4 del otro. No, aquí también estaba alguna información al respecto. Si ustedes se dan cuenta, dice carbono 1 y carbono 4 en esta parte de acá. En esta parte de acá dice carbono 1 y carbono 4, ¿sí? Entonces también vamos a tener diferencia dependiendo de la posición del átomo de carbono o del número del átomo de carbono en el cual se forme el enlace. Aquí está la maltosa, que es una estructura muy similar a la lactosa, solamente que esta maltosa tiene un enlace glucosídico alfa. Es un enlace glucosídico 1,4, pero está en posicional. Entonces ya tenemos dos carbohidratos diferentes. No se me estresen, yo no les voy a pedir que se aprendan cuándo es alfa, cuándo es beta, es simplemente cultura general para que tengan más o menos una idea de que existen diferentes tipos de carbohidratos. Ahora, cuando ya tengo más de dos monosacáridos unidos, pues ya tengo los polisacáridos y voy a tener dos tipos de polisacáridos. Los homopolisacáridos, cuya estructura toda es del mismo monosacárido, es decir, si todas las estructuras que tengo enlazadas son glucosas, pues entonces voy a tener un homopolisacárido. Y los heteropolisacáridos son aquellos que tienen diferentes monosacáridos enlazados, es decir, una glucosa, una fructosa, una glucosa, una fructosa. ¿Sí? Una glucosa, una ribosa, por ejemplo. Y los puedo tener lineales o los puedo tener ramificados. Dentro de esos polisacáridos, les traje algunos ejemplos. Este de acá es la quitina, es un homopolisacárido que tiene como características estructurales que está constituido por enlaces beta 1,4 y está constituido por unidades de glucosa con una modificación que es un grupo acetilo, que es este grupo que está acá. ¿Sí? Grupo acetil, entonces se conocen como unidades de acetilglucosamina. Entonces no son solamente glucosas, sino son glucosas modificadas. Y esa quitina es la que les digo yo que hace parte de las estructuras, por ejemplo, de los caparazones de los crustáceos o de las estructuras de los insectos. Es un carbohidrato estructural. Está la celulosa, que también es otro homopolisacárido, que está constituido por unidades de glucosa, pero son unidades de glucosa beta 1,4, es una estructura lineal, no tiene ramificaciones, lo mismo que esta. Esta de aquí tampoco tiene ramificaciones, es una estructura lineal. Aquí está un polisacárido de almacenamiento, que es el almidón, que es el que yo les digo que es el que utilizan las plantas para almacenar las glucosas, que son las moléculas que se metabolizan para obtener energía. El almidón sí es una estructura ramificada, ¿sí? Es decir, que es una estructura que va a tener una parte es lineal y otra parte va a tener ramificación. Lo vamos a encontrar así. O si lo graficáramos, tendríamos que graficarlo así. La estructura lineal se conoce como amilosa, que son unidades alfa 1,4, y la estructura ramificada es amilopeptina,
se conoce como amilopectina, que tiene la característica de que tiene unidades o enlaces alfa 1,6. Es decir, por ejemplo, para formar esta ramificación que estoy mencionando acá, o que estoy subrayando acá, se tiene que formar un enlace glucosídico entre el carbono 1 de una estructura y el carbono 6 de la otra, ¿sí? Entonces es una estructura ramificada. Y es una estructura ramificada por una razón de equilibrio celular, es decir, para evitar que la célula genere daño. ¿Por qué evitar que la célula genere daño? Si el almidón, por ejemplo, fuera una estructura lineal, vamos a tener, o la célula va a requerir varias estructuras lineales para tener en su citoplasma almacenado para que posteriormente sean utilizados en forma energética. Es decir, el almidón es un compuesto o es un carbohidrato, un polisacárido que se genera para almacenar unidades de glucosa, que posteriormente la célula lo que va a hacer es tomar esas unidades de glucosa para metabolizar y generar energía, ¿sí? Cuando no las requiere, las almacena en forma de almidón. Como las debe almacenar, las debe tener ahí en la célula guardaditas, ¿sí? Para la célula no es lo mismo tener muchas unidades lineales almacenadas a tener varias unidades almacenadas en forma de un granulito o en forma ramificada, ¿sí? No es lo mismo tener esto para la célula que tener esto para la célula. ¿Por qué? Ustedes recuerdan cuando vieron en biociencias, que vieron soluciones fisiológicas, les hablaban de algo de la osmolaridad. ¿Lo recuerdan? Les decían que había una unidad de concentración que era la unidad de osmolar. ¿Sí o no? Sí, señora. Y esa concentración osmolar dependía del número de moléculas que se encontraran en la solución, ¿sí? La cantidad de soluto que se encuentra en la solución, o el número de moléculas de soluto que se pueden encontrar en la solución, o el número de osmoles. A eso le llamaban osmoles. ¿Listo? Entonces, a nivel de concentración, no es lo mismo tener esto que tener esto. Si yo tengo esto, ¿cuántas unidades voy a tener en solución? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces voy a tener 5 moléculas por un volumen definido que sería el volumen de la célula. ¿Listo? Mientras que aquí, ¿cuántas moléculas tengo? ¿Cuántas moléculas tengo en este segundo dibujo? Una sola. Una sola molécula. Una sola molécula por volumen de la célula. Lo que implica que la concentración va a ser menor aquí que aquí, ¿cierto? Y eso para la célula es beneficioso, el hecho de que tenga una sola molécula por volumen, porque quiere decir que voy a tener menos concentración de sustratos dentro de mi interior citoplasmático, dentro del interior de la célula, y voy a mantener la concentración en un estado de equilibrio. Mientras que si la célula las tuviera suelticas como las tiene aquí, necesitaría una gran cantidad de moléculas lineales para poder almacenar una gran cantidad de energía. Y eso pues a futuro va a ser insostenible para la célula, porque la célula no puede cambiar su volumen. Recuerden que cuando hablábamos de bioenergética yo les decía que la célula siempre permanece con un volumen estándar, con un volumen en equilibrio, y cuando la célula cambia de volumen es que empieza a hacer esos desequilibrios y empiezan a haber algunos problemas que pueden ser los problemas de crenación o los problemas de hinchazón en la célula hasta el punto en que la célula se revienta. Pues aquí pasa lo mismo. Como se supone que a nivel celular nosotros debemos tener la concentración del espacio extracelular siempre constante, pues el interior de la célula también debe permanecer siempre constante. Entonces, por eso es que la célula no almacena moléculas lineales, sino almacena moléculas de este estilo. Entonces, cada vez que ya va a sintetizar almidón, lo que va a hacer es simplemente alargar las cadenas que están acá enlazadas, pero sigue siendo la misma molécula. Independientemente de que la molécula sea más grande o más pequeña, es una sola. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, señora. Señora, En la fotografía que están viendo ustedes acá, yo no sé si ustedes sabían, creo que en algún momento se los dije y si no se los repito, se los digo ahora.
existe un camarógrafo especial para las células. No es lo mismo ver una célula en el microscopio óptico que verlo en el camarógrafo especial, que es el que es capaz de fotografiar los organelos internos de la célula, ¿sí? Un microscopio óptico, ustedes no han ido al laboratorio a ver en el microscopio, ¿cierto? ¿O están en esa? No, no hemos ido, profe. No han ido al laboratorio, bueno, en algún momento irán al laboratorio, no sé si en bioquímica de pronto los pongan a hacer algo así. Pero no en el microscopio óptico, es decir, el microscopio de mesita que se ven típicamente en los laboratorios, uno solamente puede ver la célula, pero no alcanza a ver en el interior de la célula, porque lo que hay en el interior de la célula es muy pequeñito, y el microscopio óptico no alcanza a llegar hasta allá. Hay un microscopio especializado, un fotógrafo especializado en los organelos internos de la célula, y ese microscopio es el microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Ese microscopio sí es capaz de llegar a los organelos y fotografiar lo que está dentro de la célula. Y es lo que ustedes están viendo acá. Lo que ustedes están viendo en esta fotografía es el parencima de una lenteja, y lo que están viendo en el interior, es decir, estos granulitos que están por acá. Mentira, miento, estoy dibujando lo que no es. Es lo que está, esto no es este que está acá. Esto que está acá, estas bolitas que son más visitas, son los gránulos o los almacenamientos de almidón en esa célula vegetal. Entonces, si se dan cuenta que son moléculas que cambian el tamaño, pero igual siguen siendo, no siguen afectando la osmolaridad de la célula, y por lo tanto, pues no va a afectar la concentración de los componentes en el interior. Entonces, se ven así esos gránulos almacenados en la célula. En nosotros los humanos también requerimos almacenar la glucosa. Nosotros consumimos glucosa, consumimos los alimentos normales de la dieta, y metabolizamos o utilizamos la glucosa que requerimos dependiendo de nuestra actividad física y de nuestros procesos metabólicos, ¿sí? Si somos muy activos, pues vamos a consumir una gran cantidad de glucosa y vamos a requerir pues una cantidad significativa de alimentos. Si somos sedentarios, pues entonces si consumimos mucho alimento, no vamos a utilizar toda esa glucosa que estamos consumiendo para el gasto energético, porque somos personas que no somos muy activas físicamente, entonces pues no vamos a requerir mucha energía. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Nuestro cuerpo almacena esa glucosa que queda en excedente, no la puede dejar dando vueltas por ahí, porque volvemos a lo mismo, vamos a presentar problemas de salud, empiezan a haber acumulación de glucosa en sangre, y ustedes saben que la acumulación de glucosa en sangre pues es algo peligroso, que de por sí es una enfermedad, ¿sí? Entonces no es conveniente para la célula. Normalmente nuestro cuerpo no deja las moléculas de glucosa por ahí. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Pues las moléculas de glucosa que no consumimos se almacenan en forma de glucógeno. Esa es nuestra manera de almacenar la glucosa. El glucógeno también es una molécula que es ramificada, no es una molécula lineal, es una molécula ramificada como la imagencita que ustedes están viendo acá. Entonces, esto se almacena en forma de gránulos para exactamente lo mismo, conservar que la concentración celular no aumente, y la vamos a encontrar en el interior de las células también en forma de gránulos, que son los que ustedes están viendo acá en la diapositiva. Esto también es una imagen, lo que pasa es que no puse el nombre de la célula y no recuerdo ahorita qué célula es, pero estos granulitos que ustedes ven acá son los granulitos de glucógeno, que más ampliados, la foto que está a la derecha, es la misma imagen pero ampliada, está más grandecita. Ustedes se dan cuenta que se ven como granulitos, ¿no? Se ven ahí como si fueran granitos de arena almacenados, son todos esos gránulos de glucógeno que se almacenan en el citoplasma celular, que cuando nuestro cuerpo requiere energía, entonces lo que hace la célula es ir a esos, y no estamos consumiendo nada, es decir, estamos, por ejemplo, en ayuno, las personas que aún no han desayunado, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la célula o nuestro cuerpo para mantener ese nivel de energía de lo que estamos haciendo?
pues va a las reservas de glucógeno, las rompe y empieza a sacar de ahí la glucosa, y ya más adelante vamos a ver cómo hace ese rompimiento. Claro, hasta ahí, todo lo que son los carbohidratos y cómo se pueden almacenar. Sí, señora. Listo, entonces ahora sí vamos a ver cómo trabaja nuestro cuerpo, qué hace nuestro cuerpo con la glucosa. ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando comemos glucosa o cuando consumimos la glucosa, y qué hace cuando no la consumimos, cuando hay deficiencia de glucosa? La ruta metabólica que se encarga de tomar esa molécula de glucosa, romperla y sacar la energía necesaria de esa molécula de glucosa es la glucólisis, ¿sí? Es decir, coge la molécula y empieza a sacarle los pedacitos para liberar toda la energía que requiera nuestro cuerpo para otras rutas metabólicas o para alguna actividad que estemos haciendo. A modo general, la reacción de la glucólisis es esta: una sola molécula de glucosa que ingresa a la célula se va a formar 2 moléculas de ATP más 2 moléculas más pequeñitas que la glucosa, que son 2 moléculas de piruvato. La glucosa es una molécula de 6 átomos de carbono. La glucólisis lo que hace es romper esos 6 átomos de carbono para formar una molécula, 2 moléculas de 3 átomos de carbono. ¿Sí? Solamente llega hasta ahí, pero la hidrólisis total de la glucosa es cuando la glucosa se transforma en CO2 y agua. Y eso lo vamos a ver, o la hidrólisis completa o la degradación completa llega hasta la fosforilación oxidativa. Aquí solamente llega hasta la ruta o la ruptura y la obtención de 3 átomos, de 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Y me va a generar 2 moléculas de ATP más 2 moléculas de NADH, que son coenzimas, que son importantes también para la obtención de energía. Es decir, la energía de la glucosa pasa a estar en los piruvatos que se forman, en las moléculas de NADH que se forman y en las moléculas de ATP que se forman. Ya empiezo a sacar energía de ahí y obtener otras moléculas energéticas. El delta de energía de esa reacción total son 85 kilojulios por mol. Esta menos 85 kilojulios por mol. De lo que vimos en bioenergética, ¿esta es una reacción espontánea o no espontánea? ¿No? Espontánea. Es una reacción espontánea. ¿Cómo supiste que era espontánea? Por lo de la glucosa, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo mirando el valor. Hay una cosa que solo mirando el valor uno dice es espontáneo o no. Porque Por es eso, mayor. Ah, es menor a 0. es menor a ¿Por qué cero? Porque tiene el signo No había negativo. visto el negativo, no lo había visto. Como tiene signo negativo, pues ya de una decimos es una reacción espontánea, ¿sí? Ahora, ustedes ven ahí la reacción. Yo les estoy mostrando una sola, pero realmente la glucólisis son 10 reacciones. 10 reacciones en total que al final le producen piruvato. ¿Sí? La primera reacción es la transformación de glucosa, o la primera parte de la ruta es la transformación de glucosa a fructosa 1,6-bifosfato. Posterior a eso ocurren otras reacciones que me van a generar el piruvato. Y el piruvato va a continuar en otras rutas metabólicas dependiendo del estado de la célula. De si la célula está en estado aerobio o está en estado anaerobio. ¿Qué quiere decir que esté en estado aerobio? ¿Qué debe haber presente para que esté en estado aerobio? ¿Mm? No sé, Nuri, ¿qué dice Nuri? ¿Qué dice Valentina? ¿Qué dice Sebastián? etanol, profe. ¿Cómo? Etanol. No. El etanol es el que nos consumimos allá en la tagua. Que nos tomamos en la tagua con la cervecita. Requiere oxígeno, profe, para producir energía. El hecho de que yo diga que la ruta es aerobia es porque hay oxígeno de por medio, ¿sí? Y para que haya oxígeno de por medio, el piruvato debe ingresar a ciclo de Krebs en la mitocondria.
Entonces, cuando la célula está en un estado aerobio, es decir, hay presencia de oxígeno, la célula tiene oxígeno presente en ese momento, el piruvato pasa a la oxidación aerobia, donde tenemos dos rutas, que es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Entonces pasa y se convierte al final en CO2 y agua, ¿sí? Pero si la ruta está en un estado anaerobio, es decir, que no hay oxígeno, vamos a tener dos opciones dependiendo de la célula, ¿sí? Vamos a tener una fermentación homoláctica o una fermentación alcohólica. Nosotros no hacemos fermentación alcohólica, ¿sí? Nosotros no fermentamos para formar alcohol. La fermentación alcohólica es hasta la producción de etanol. Nuestro organismo no tiene esa capacidad. Ustedes imagínate, si tuviéramos la capacidad de formar etanol, viviríamos ebrios todo el tiempo, ¿sí? Ajá. Viviríamos, mejor dicho, felices. Algunos vivirían felices. Nosotros lo que generamos es el lactato. Entonces, si nuestras células están en falta de oxígeno, nos vamos por una fermentación homoláctica para generar lactato. Ya les explico cuándo generamos eso. Si la célula no es una célula nuestra, sino por ejemplo una célula microbiana, lo que se va a hacer, y dependiendo también de la célula, va a generar una fermentación alcohólica para generar el etanol. Y esto es lo que se aprovecha para hacer todos esos, o esta ruta, esta reacción es lo que se aprovecha para hacer todos esos tragos artesanales que nosotros consumimos, que es para hacer la chicha, el guarapo, todo lo demás, ¿sí? El bolegancho, todo lo demás que consumimos para tomar, o incluso la cerveza para generar y tomar alcohol, ¿sí? ¿Cuándo estamos nosotros en un estado anaerobio para producir lactato? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicios que requieren una fuerza o un movimiento muy brusco. Dos ejemplos claves es, por ejemplo, aquellas personas que hacen pesas. Necesitan, o lo que están haciendo es un movimiento muy rápido, un movimiento que es de inmediato, es decir, se agachan y levantan la pesa y de una vez están haciendo mucha fuerza. La célula no tiene tiempo para generar energía de una manera larga, lo hace de una manera corta y se va por la ruta anaerobia y forma el lactato para generar energía rápidamente y poder hacer el movimiento brusco. O por ejemplo, si uno está en la calle, o sea, va a ir a la tienda y viene un ladrón a robarle un celular, que lo que no hace, pues mucha gente sale corriendo. Entonces en ese movimiento de salir corriendo está haciendo un movimiento anaerobio, los músculos están moviéndose bruscamente, mueven rápidamente y requieren energía rápidamente y se van por la ruta de la fermentación homoláctica para obtener esa energía rápida y poder hacer ese movimiento. Después de hacer el ejercicio, por ejemplo, los que hacen pesas, que han terminado de hacer el ejercicio, o aquellas personas que cuando hacen pierna en el gimnasio, o cuando corren mucho, o suben muchas escaleras, ¿qué sucede después cuando uno ya se ha duchado, se ha bañado y está 2 o 3 horas después de haber ido al gimnasio, las que van al gimnasio? ¿Qué le pasa a uno con los músculos? Uno dice que están cansados, adoloridos. Adolorido, claro, empiezan a doler los músculos y hay los que somos flojos para el gimnasio después de hacer pierna no podemos caminar porque los músculos se empiezan hay dolor y ese dolor viene, pues obviamente no a largo plazo, pero el primer dolor que se genera porque hay acumulación de lactato en el músculo y esa acumulación de lactato es lo que genera pues ese malestar muscular y por eso los que van al gimnasio saben que a uno le recomiendan después de hacer pesas o de hacer ejercicio de pierna, masaje para ayudar a evitar ayudar a que ese lactato empiece a entrar a otra ruta metabólica que vemos después para que se desaparezca. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ahí también sería importante esto del estiramiento después de hacer ejercicio. Claro, porque estás adaptando al músculo. Antes y después, se supone que antes y después debes hacer estiramiento. Antes para adaptar al músculo a que esté en movimiento, ¿sí? Para que él esté preparado, que va a haber un movimiento brusco que va a venir más adelante y después para hacer el proceso de relajación, para evitar precisamente esa acumulación de lactato en los músculos. Entonces es importante hacer calentamiento antes y estiramiento finalizando el ejercicio.
Obviamente el lactato no se puede acumular mucho, por eso es que recomiendan que uno no debe hacer pesas o trabajar el mismo músculo 2 días seguidos, ¿sí? Porque vamos a tener una sobrecarga del músculo y pues vamos a generar problemas a largo plazo que pueden resultar en lesiones y cosas peores que ustedes son los que van a manejar y vamos a buscarlos a ustedes más adelante para que nos ayuden con esos dolores musculares. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, señora. Listo, chicos, entonces yo les dije que hasta las 8 porque ustedes tienen ahorita otra actividad, los que tienen que irse a la otra actividad, entonces dejamos hasta aquí, de hoy en 8 nos vemos para continuar con rutas metabólicas. Por favor, léanse el capítulo de la glucólisis de la Horton, para que ya tengan una idea más o menos una idea principal del tema. De hoy en 8 les dejo el primer taller de P3, de P2, el taller de P2. Y dentro de 15 días hacemos el quiz de P2. ¿Listo? Ay, ya, rápido. Y ya, bueno. P2 son 5 semanas y ya la semana entrante es la segunda. ¿Listo? Bueno, profe, ¿listo? muchas gracias. Hasta luego. Si no me acuerdo, no pasó. No, eso lo dice, eso lo dice la canción, pero no aplica aquí. Ay, oye, hay que aplicar en la vida. Nada, queda grabado. Yo no vi grabación. Bueno, chao. Chao, profesora, muchas gracias. Bueno, chao, que estén bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao. Profe, cuando se llamó Lisa, yo no estaba, pero después yo empecé desde cuando estaba hablando de la fructosa, de los ácidos ascarbónicos, de los nucleicos y todo eso, entonces yo sí estudié que se me dio para interrumpirla. Ok, espérame, te regalo si tú estabas. ¿Me regalas tu nombre si no te han marcado? Sí, niño Malaver Zaira. Niño. Zaira. Ya te puse la nota, ya te puse la licencia. Gracias. Listo. Feliz día, bueno, hasta luego. Paso por aquí.